levántate, get up. It's time to turn it up. Hey, yo, it's time to get up now. Levántate. El Señor te llama. The Lord is calling you to testify to the name of Jesus. Levántate. El Señor espera por ti. No, Levanta, 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 levántate. Levántate. I have called you to be my witness. Levanta, 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 levántate. Levántate. Eres lo que has visto. Eres tú mi amigo. iba en un camino sin entender la vida que yo vivía sin un sentido. Parecia que os outros eram culpados das crises que em um momento tinha vivido. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I have called you to be my witness. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. You will testify to my love and forgiveness. Mi vida llegó a tal punto de inmadurez, culpando a los demás de estar enojado. Caí em um profundo poço de insensatez. Everyone could see my dissatisfaction. Levanta, 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 levántate. Levántate. Serás minha testemunha de que estou contigo. Levanta, 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 levántate. Levántate. Deves dizer o que tens visto, és meu amigo. Mas Jesus sempre esteve junto a mim e mostrou minha vida inteira em um segundo. He poured out his love and raised me high. Now I witness to his name at every moment. Oh, oh. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I have called you to be my witness. Levanta, 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 levántate. Levántate. Eres lo que has visto, eres tú mi amigo. Hey yo, I was in the haze, my eyes were glazed. The Christ illuminated my life with his divine rays. From the dead I was raised, I was saved, hallelujah. Now I'm taking the gospel and bringing it to you. Jesús resucitado debe ser conocido. No temas, hermano, Él está contigo. Levántate, joven, canta con nosotros. Prediquemos sin miedo, su amor es poderoso. Levanta, 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 levántate. Levántate. Serás minha testemunha de que estou contigo. Levanta, 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 levántate. Levántate. Deves dizer o que tens visto, és meu amigo. Ven, hermano, y levántate pronto. Estendo minha mão, porque és meu amigo. Porque muchos estamos contigo. So have courage, you are his new witness. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I have called you to be my witness. Levanta, 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 levántate. Levántate. Deves dizer o que tens visto, és meu amigo. Às vezes nos enganamos na nossa vida, But we can learn lessons from our failures. Ya no temas nunca, contigo amaría. Y un Jesús tan vivo que nos llena de alegría. De alegría. Levanta, 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 levántate. Levántate. Te tomaré de testigo de que estoy contigo. Levanta, 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 levántate. Levántate. You will testify to my love and forgiveness. Levanta, 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 levántate. Levántate, alza tu voz.
it's time to get up now. Levántate. El Señor te llama. The Lord is calling you to testify to the name of Jesus. Levántate. El Señor espera por ti. Yo, Levanta, 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 levántate, levántate. And I told you to be my witness. Levanta, 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 levántate, levántate. Decir lo que has visto, eres tú mi amigo. iba en camino sin entender la vida que yo vivía sin um sentido. Parecia que os outros eram culpados das crises que em um momento tinha vivido. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. And I told you to be my witness. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. You will testify to my love and forgiveness. Mi vida llegó a tal punto de inmadurez, culpando a los demás de estar enojado. Caí em profundo poço de insensatez. Everyone could see my dissatisfaction. Levanta, 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 levántate, levántate. Serás minha testemunha de que estou contigo. Levanta, 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 levántate, levántate. Deve dizendo que tem visto, eres meu amigo. Mas Jesus sempre esteve junto a mim e mostrou minha vida inteira em um segundo. He poured out his love and raised me high. Now I witness to his name at every moment. Whoa, whoa. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I'm not told you to be my witness. Levanta, 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 levántate, levántate. Decir lo que has visto, eres tú mi amigo. Hey yo, I was in the haze, my eyes were glazed. The Christ illuminated my life with his divine rays. From the dead I was raised, I was saved, hallelujah. Now I'm taking the gospel and bringing it to you. Jesús resucitado debe ser conocido. No temas, hermano, Él está contigo. Levántate, joven, canta con nosotros. Prediquemos sin miedo, su amor es poderoso. Levanta, 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 levántate, levántate. Serás minha testemunha de que estou contigo. Levanta, 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 levántate, levántate. Deves dizer o que tens visto, eres meu amigo. Ven hermano y levántate pronto. Estendo minha mão, porque és meu amigo. Porque muchos estamos contigo. So have courage, you are his new witness. Get up now, get up now, get up now, get up now and stand up on your feet. I have told you to be my witness. Levanta, 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 levántate, levántate. Deves dizer o que tens visto, eres meu amigo. Às vezes nos enganamos na nossa vida, But we can learn lessons from our failures. Ya no temas nunca, contigo amaría. Y un Jesús tan vivo que nos llena de alegría. De alegría. Levanta, 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 levántate, levántate. Toma el testigo de que estoy contigo. Levanta, 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 levántate, levántate. You will testify to my love and forgiveness. Levanta, 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 levántate, levántate, alza tu voz. Levántate, levántate. Es Jesús que te quiere, que te ama. Levántate, levántate, joven. Levántate. Levántate, get up. It's time to turn it up.
Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Qué alegría poder saludarles a través de este medio y bienvenidos sean todos a este Cristonautas Hashtag. Les habla Ricardo Grosona, presidente de la Fundación Ramón Pané, quien quiere abrir este programa de diálogo entre jóvenes y un sacerdote para hablar de un tema muy interesante. Para esto voy a invitar a nuestro querido amigo, el padre Pablo Ruani. Saludos, Pablo. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes ¿Cómo a todos. estás? ¿Dónde andas ahora, Pablo? Bueno, yo estoy aquí desde la última vez en mi parroquia donde trabajo como vicario en Queens, New York, diócesis de Brooklyn. Aquí sigo. Ahí sigues, en la diócesis de Queens, New York. Oriundo de San Juan, Argentina, el padre Pablo va a estar jugando al ping pong entre pregunta y pregunta con dos de nuestros hermanos muy queridos. Y presento desde Colombia a Jorge Ortiz. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ricardo. Padre Pablo, un gusto otra vez verte. Hola. Y bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Tú estás en Bogotá en estos momentos. Sí, así es. Pues desde la casa en Bogotá, esta vez no estoy en el Congreso porque es día festivo aquí en Colombia. Entonces, hoy pudimos estar desde la casa. Qué bueno, me alegra. Jorge, para aquellos que no lo conocían, Jorge trabaja asistiendo en el Congreso de la República, así es que tiene algo de experiencia política. Supongo que algo se contagia ahí, ¿verdad? Sí, un poco, se aprende bastante y bueno, procurando aprender de lo bueno. Qué bueno, eso es muy importante. Y también nos está acompañando nuestro querido hermano y amigo Armando García. Armando, buenas noches. Un gran saludo para ti, Ricardo, también para toda la audiencia, para el padre Pablo, para Jorge, para todos. Muy buenas tardes. Efectivamente, desde aquí, desde la diócesis de Palm Beach, al sur de la Florida, Estados Unidos. Un gran saludo para todos. Gracias, Armando. Armando es de origen cubano, para el que no lo conoce. Él vive aquí en la diócesis vecina. Yo estoy en Miami y un poco hacia el norte está la diócesis de Palm Beach, donde Armando trabaja también, entre otras cosas que hace de sus múltiples actividades por la iglesia. Él es el asistente ejecutivo de la pastoral hispana en la diócesis de Palm Beach. Bueno, presentados todos ustedes, yo quiero desaparecer de la escena porque el trabajo es de ustedes, jóvenes, que son los que están inquietos para hablar con el padre Pablo de un tema muy interesante que es los cristianos, la política y las ideologías. Así es que yo los dejo y estaré siguiendo por las redes y después vuelvo para despedirnos a todos. Vale, Ricardo, muchas gracias por este espacio que nos permiten a nosotros los jóvenes en este programa y bueno, creo que es una buena oportunidad para retomar lo que estábamos hablando, Padre Pablo y Armando, en la primera ocasión de este programa sobre cristianismo, los jóvenes y la política. Hablamos un poco, ahí brevemente recordando, hablamos sobre qué se entendía por política, también la importancia de la autoridad. Yo creo que nos dieron bastantes luces esa conversación, ese diálogo que tuvimos. También hablamos un poco sobre doctrina social de la iglesia, que yo creo que muchos de los jóvenes a veces no alcanzamos a vislumbrar esa riqueza que también nos da la iglesia, digamos, en la doctrina. Y bueno, habíamos quedado de hablar en esta ocasión de las ideologías. De hecho, pues es un término que si bien es de antaño, yo creo, Padre y Armando, que hoy en día quizá también
se suele hablar con mucho acento de lo que son las ideologías en distintas, digamos, disciplinas o ámbitos, pero quisiera como que nos detuviéramos un poco en qué se entiende por ideología política, porque creo que tenemos que aterrizar un poco también hacia lo que veníamos hablando. Y yo quisiera de pronto comenzar con esta pregunta, Padre Pablo, si nos pudieras de pronto dar mayores luces, ¿qué se puede entender propiamente por una ideología, pero más que todo una ideología política? Bueno, gusto de escucharlos otra vez, chicos. Vamos a retomar un poco la idea. Recuerdo muy bien que quedamos pendiente en este tema, que es tan importante y tan amplio también. Y como aquella vez, hablando de la política, quisiera también dar un escenario cultural y histórico a la actividad y vida de la Iglesia. La Iglesia es madre y es maestra, ¿no? Y su larga experiencia de evangelización y de caridad y de amor de todos los discípulos a lo largo y a lo ancho del mundo desde el comienzo, ha tenido de manera muy especial la presencia del diálogo, de la dialéctica, en el sentido griego de la palabra, en la evangelización, y el encuentro no solo cultural, sino incluso más profundo en algunos de los pueblos en los cuales ella se hacía presente, con el pensamiento de tipo teórico. En el tiempo apostólico podemos decir de la existencia de escuelas filosóficas en el paganismo y en distintos agrupaciones humanas, pero muy especialmente en aquellos donde especialmente había gente dedicada a este pensamiento. Para enmarcar el término ideología, que tiene tantas aplicaciones, es un término análogamente se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? Y para llegar al tema de la ideología política, brevemente quisiera yo señalar el hecho de que la Iglesia en su encuentro cultural con pueblos paganos de la gentilidad, y podemos poner ya un ejemplo en concreto, como San Pablo en sus viajes apostólicos, siempre entró en un diálogo que más que religioso era un diálogo filosófico, fíjense, y hay una razón para que esto sea así. Porque a la presencia de religión, que era, digamos, algo mucho más activo y presente en los pueblos que lo que es ahora en nuestra modernidad, donde la secularización parece de alguna manera homogeneizar el aspecto común de todos los pueblos en el orden secular, temporal, político, institucional, etcétera, de la justicia y demás. En la antigüedad y al tiempo de la Iglesia apostólica, la religión era lo que marcaba el ritmo de los pueblos y sociedades, hasta incluso la misma política y el culto estaban muy conectados. Y hay un episodio en los Hechos de los Apóstoles que muestra a San Pablo en lo que era el ágora, ese fuero, ese ámbito, una plaza pública donde durante casi 1000 años en la capital de Grecia, en Atenas, de la Grecia actual, digo capital, en la ciudad de Atenas, origen del orden político, de la teoría, de la especulación y en gran parte de la filosofía, en lo que es el Areópago, ese monte, ¿no es cierto? Hay un encuentro de él con líderes y gentes de la ciudad y filósofos estoicos, epicúreos, en los cuales el diálogo se establece a partir de cuestiones religiosas. Él menciona, me llama la atención la religiosidad de ustedes, porque era un lugar donde habían imágenes o representaciones, ídolos, literalmente, de los distintos dioses, en los cuales Grecia había estado en contacto y la ciudad, ¿no es cierto?, reconocía como representantes. Y había un lugar, representante de culturas y pueblos, dedicado al Dios desconocido. Tal vez recuerden el episodio, bueno, a ese Dios desconocido yo quiero anunciarles, porque estos hombres, muestra de un cierto interés cultural, decían, bueno, muéstranos qué es lo que andas enseñando tú. Y y Pablo anuncia precisamente el origen común de todos los pueblos, la obra del Creador, de la razón humana, de los grandes poetas, de la cultura, de la literatura, anunciando y tomando pie de eso en común para anunciar el misterio de Cristo, lo que es propio del carisma o el anuncio cristiano. Y bueno, y ahí llega el momento en que habla de Cristo resucitado, es el primer anuncio de fe
que ha cambiado un poco la historia del mundo en cuanto a religión, porque se habla de un evento que es histórico y que no era común en ninguna religión referirse a algo así. La mitología griega, con tanta religión e imaginería religiosa, tenía enormidad de imágenes religiosas, pero ninguno estaba convencido de que esas cosas fueran reales, sino simplemente imágenes hechas por el hombre, a su propia imagen y semejanza. Entonces, cuando anuncia esto, lo reciben con muchísimo escepticismo, no sin poca ironía, hasta con un cierto cinismo, diciendo, bueno, cuando habló de resurrección de los muertos, ya le dijeron, otro día te vamos a seguir escuchando. Y quedó medio ahí colgado Pablo. Pero fueron algunos otros, entre los cuales había un magistrado, parece, un tal Dionisio, que habría sido juez en el Ágora, porque ahí era una plaza pública para la justicia, la política, la discusión, lo que ha quedado en el lenguaje de lo que estamos haciendo ahora, el Ágora, ¿verdad? El lugar común de discusión y de conversación. En el sexto continente, me gusta siempre recalcar, padre, este sexto continente, el continente digital. Pero que en el fondo no hemos inventado nada porque todo ya está en la palabra, ¿no? Y en esa palabra, en esa dialéctica, diálogo y confrontación de ideas, hay un plano en el cual esas ideas se sistematizan, se organizan, y hay la inclinación normal del hombre a tener una visión completa de la realidad. Y parezco que me estoy entendiendo mucho para llegar a la ideología, pero en el fondo la ideología como tal es una tendencia humana a sistematizar con los conceptos la realidad que el hombre desde el comienzo está llamado a conocer y está inmerso en medio de ella para conocerse a sí mismo. Son tres los elementos y no va a cambiar eso con inteligencia artificial tampoco. El mundo, en el sentido más propio del lugar donde el hombre se encuentra, el hombre mismo y el principio absoluto, o sea, Dios, hombre y mundo son los tres temas que van a ocupar la mente humana en todas las posibles formas, incluso en su propio espejo de inteligencia artificial. No hay forma de escapar a esos tres, porque ahí entra todo lo demás de los mundos posibles, imaginarios, etc. Pero ¿cuál es la tendencia? Necesariamente a tener una visión, como se llamó clásicamente, una cosmovisión, ¿ya? Bueno, una cosmovisión en el orden conceptual de principios de vida política, el individuo, el Estado, la sociedad, ha sido, digamos, un fenómeno que más modernamente se ha desarrollado y al cual la Iglesia llama ideología política, porque es en su experiencia bimilenaria un encuentro que a partir del siglo XIX de manera más sistemática, esto es importante, esa sistematización, la Iglesia se confronta con las ideologías reconociéndose, ¿no es cierto?, un sujeto, pero que sin embargo rechaza la idea de ese abarcamiento total, de esa especie de cerrado sistema del cual no se escapa, ¿verdad? En el fondo la ideología, así como se entiende, y lo entienden muchos en el diálogo actual, es un sistema de pensamiento cerrado, ¿no es cierto?, que de alguna manera excluye otra explicación porque pretende abarcarlo todo, ¿no? Por eso tendremos ideologías respecto al hombre, a la antropología, qué es el hombre, al mundo mismo, y entonces según el concepto, el punto de partida y el punto de llegada que muchas de esas sistemáticas fuentes de pensamiento tienen, bueno, van a marcar una manera limitada de aceptar la realidad y una dificultad para que haya verdadera conversación. Vamos a poner un ejemplo con las ideologías políticas a las cuales vos, Jorge, me preguntabas. El Papa Juan Pablo II, al cumplirse 100 años de una de las primeras encíclicas en las cuales comienza esto que se llama Doctrina Social de la Iglesia, y que por ser sistemático, lo hablábamos la semana del encuentro último nuestro, tiene el peligro de transformarse en ideología si uno no entiende cuál es el principio por el cual existe un sistema de doctrina, como el catecismo de la Iglesia y todo lo que es sistemático, pero que rechaza ser cerrado. Y tiene mucho que ver con la filosofía
y con la filosofía que la Iglesia ha asumido como un instrumento para expresar su fe y razonar su fe. A ver, desde el primer encuentro entre cristianos y el pensamiento sobre el hombre, Dios y el mundo, con cualquier filosofía antigua, siempre hubieron puntos de contacto y puntos de diferencia. Y es allí donde se ofrece la oportunidad, ¿no es cierto?, de dar un paso hacia adelante, no en una síntesis de mezcla, como hicieron algunas corrientes cristianas irenistas, que querer compatibilizar todo, sino buscar precisamente el modo de abrir las razones para la fe. Y esto lo menciono porque es parte de la actividad primera de la Iglesia, lo que se llamaba los preámbula fidei. Estas tres cosas que mencionaba yo son el punto de partida de nuestra fe y su clara certidumbre de que están fundadas en la razón humana. La existencia de un alma espiritual en el hombre, la existencia de un conocimiento objetivo de la realidad, un preámbulo nociológico, es decir, que nosotros podemos conocer la realidad con limitaciones, de manera limitada, de manera análoga, pero podemos partir de esa realidad al conocimiento del principio absoluto, que es lo que llamamos Dios. Esas tres cosas, la posibilidad de afirmar la existencia de Dios con la razón, de conocer objetivamente no solo el orden físico objetivamente, con muchísimas limitaciones, pero siempre abierto a mayores progresos en el mismo orden de la esencia de las cosas, y la propia condición humana, son precisamente el gran remedio o antídoto contra una ideología. La Iglesia no se puede, y jamás lo ha hecho, desposado con una teoría en el orden de la biología, de las ciencias positivas, que hable del hombre, su origen y el mundo de una manera absoluta. Y lo mismo hará después con las teorías de orden económico, político, no sino para ver aquello en lo cual hay compatibilidad y aquello en lo cual es absolutamente imposible e inconducente pretender unir principios que son incompatibles. Por eso habrá ideologías en la Iglesia que son intrínsecamente incompatibles con la fe cristiana, y habrá otras en las cuales esos errores o críticas que la Iglesia haga con sus principios teológicos serán motivo de posibles progresos en el conocimiento y en el diálogo, etc. Y termino con esto, para hablar del background, de la base acerca de la Iglesia y las ideologías. Lo explica claramente Santo Tomás en la Edad Media, en la obra de la Suma contra los Gentiles, o escrita una suma teológica a quienes no comparten la fe católica, de diálogo, de conversación. Nosotros hablaremos con los judíos partiendo del punto que nos une en la fe, que es la revelación de la palabra de Dios, las profecías, los profetas y la ley. Con ellos hemos de conversar con aquellos que no son católicos y que de alguna manera tienen principios que van contra la ortodoxia de la Iglesia, basados en el Nuevo Testamento, los evangelios, la palabra apostólica. ¿Se entiende? Cristianos no católicos. Y que aceptan ya la divinidad de Cristo. Y hemos de hablar con el pagano con los principios de la razón natural. En ese lugar ubicaba él, en cierto modo mixto, al Islam, que era la religión musulmana y la cultura musulmana de su tiempo, en la cual él reconocía, tenemos puntos de contacto, ¿no es cierto?, enormes sobre la razón natural y algunos muy pocos acerca de la revelación. ¿Qué quiere esto decir? De que la Iglesia siempre va a dialogar y va a dialécticamente presentar su fe con razones que muestran de que su propuesta de fe no es incompatible con la búsqueda de todo ser humano y con todo orden social posible que tenga fundación en el orden natural. De allí la defensa que hace de la razón la Iglesia, y que es tal vez uno de los motivos por los cuales su crítica a las ideologías es precisamente en ese orden, no porque sean anticristianas, sino porque son antirracionales o antihumanas. Y esto es muy importante que los jóvenes lo entiendan,
porque ya a esta altura, hablando tantos minutos como tengo, puede que ellos sientan un rechazo a todo esto que resulta filosofía, teología, como algo abstracto y lejano de la actividad y del pensamiento político. Debo decirles que la realidad histórica muestra exactamente lo contrario. Cuanto más se distancia el cristianismo y el cristiano en la vida política, cuando quiere activamente participar en el colaborar en el orden y el bien común de la ciudad, de una nación, más necesita estar fundado en su fe con razones sólidas y coherentes. Porque si no, de lo contrario, está muy fácil expuesto a las ideologías con principios de fe y de razón, sobre todo, de razón, incompatibles con la fe católica. Espero no haber sido suficientemente aburrido como para desalentar. Ha puesto luces a algunas de las preguntas que teníamos mi hermano Jorge y yo en el transcurso del programa. Que bueno, ha dicho que es bueno, yo lo que le leo y lo que me quedo es que sí, es bueno también que el cristiano esté en círculos de política cuando de ideología se trata. Padre, y mencionó también una palabra que me llamó mucho la atención, la iglesia que es maestra, decía usted. Y escuchándole estamos aprendiendo muchos, efectivamente aprendiendo de la iglesia a través de su persona, Padre Pablo. Quisiera preguntarle ahora, siguiendo esa misma dinámica de aprendizaje con la iglesia que es maestra, ¿cuál es la postura de esta maestra a la que amamos tanto, que es la Iglesia Católica? ¿Cuál es la postura de la iglesia frente a las ideologías propiamente? Bueno, en primer lugar, es la iglesia en el diálogo permanente con la cultura de los hombres. Parte de esa cultura es política también, ¿verdad? Y recordábamos nosotros en la última reunión el tema de la autoridad, cómo es algo connatural a todo orden social. Digo orden social o prepolítico, incluso antes de la existencia del Estado, y hago un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de familia, clanes, tribus, naciones, alianzas de naciones, imperios, repúblicas, parlamentos, modos de organizarse social y políticamente. Esa autoridad política es inevitable. Estará fundada en la verdad o estará fundada en la fuerza, pero la autoridad que se transforma en un poder que necesariamente va unida a un poder, porque una autoridad sin poder es prácticamente inútil en el orden político, pero también en el orden social, ¿verdad? Los padres tienen autoridad por orden natural sobre los hijos, pero si ellos pierden esa autoridad por no saber ejercerla o por ser irresponsables o por ser injustos en su actuar, esa autoridad pierde el carácter propio de fundarse en una verdad. Entonces la iglesia siempre es consciente de que su autoridad, ¿no es cierto?, le viene de Cristo en el orden de la salvación y el bien común eterno de las almas. Y todo aquello que sea en el orden temporal va a reconocer, recordemos, y estoy resumiendo en la reunión anterior, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la vida de la iglesia también sabemos que esa distinción ha vivido en crisis y tensión por mucho tiempo. Y esto nos lleva a hablar de ideologías previas a las modernas. Ya con la iglesia y la caída del imperio y con la iglesia como institución religiosa de carácter también social y político, lo hemos dicho la vez pasada, ¿no es cierto?, con el papado y su reconocimiento por los reyes, por las familias, los reyes, los reinos y luego el poder del mismo imperio, al principio para dejar de perseguirle y darle libertad y luego darle un carácter oficial y reconocer su contribución al orden político, ha vivido tensiones que se llamaron históricamente las tensiones de las dos espadas, ¿no es cierto? Porque hay dos poderes, hay uno espiritual y uno temporal que no dejan de ser humanos. Sabemos muy bien cómo el Papa tenía en su momento un poder político de hecho y real y que fue justamente usado como autoridad para garantizar a los pueblos que eran cristianos y que querían de alguna manera ordenar su vida social sin olvidar la inspiración cristiana. Y eso se ve en todo lo que hablamos la última vez, el desarrollo de la cultura, de las artes, de las ciencias, ¿no? Pero obviamente
respetando esa distinción de órdenes, hubieron tensiones. Hubo lo que se llamó el papo-cesarismo y el césaropapismo, ¿verdad? Una tendencia a que el César se imponga, el Estado, con su orden secular, sobre el orden de la Iglesia y intrometiendo. ¿Cómo se le llamaba, padre? El papo. Cesarismo y césaropapismo, ¿ya? La palabra papismo es muy popular en los países angloparlantes, sobre todo después de la Reforma y después del cisma de la Iglesia anglicana, ¿no? Papista ya en un término medio despectivo en el sentido de que todo católico se lo mira como alguien que responde políticamente al obispo de Roma como un rey monarca, más que al rey propio de su territorio. Esas están cargadas de connotación, estas palabras, pero la realidad existió, y ya hasta mucho antes del comienzo de la modernidad, esa tensión se expresaba en teorías, en escritos. La obra de Aristóteles recuperada, no sin gran ayuda de los filósofos árabes, musulmanes, ¿no? En las traducciones que llegaron, por ejemplo, en el siglo XIII, a reconocer otra vez al filósofo Aristóteles y a su obra tan rica en filosofía política, ¿no? Hicieron que, bueno, surgiera dentro del ámbito de la Iglesia pensadores que dijeran, no, esta separación entre la Iglesia y el Estado tiene que ser más radical, y comienza un proceso de secularización que llega hasta momentos mucho anteriores, incluso a la Reforma Protestante. Menciono un autor importante, Marsilio de Padua, en el cual los partidos políticos dentro de la Iglesia, menciono otro personaje muy conocido, más conocido todavía por su obra literaria, universalmente conocido como el Dante Alighieri, ¿no? El Dante, el autor de la Divina Comedia, era un hombre envuelto en la política de su tiempo. Los güelfos, los ghibelinos, eran dos partidos que tenían en tiempo del Imperio Católico, el Sacro Imperio Romano Germánico se había comenzado ya con la dinastía carolingia, ¿no? Hacia el siglo X, 900, por allá con Carlomagno, pero a lo largo de los siglos en Europa, sobre todo lo que es ahora Italia, comienzan a surgir las primeras repúblicas, ¿no es cierto? Y fidelidades o hacia el Papa o hacia el emperador, y las tensiones, y hasta conflictos y guerras, ¿ves? Porque es algo propio de la política de los pueblos, naciones, sobre todo al comenzar una nueva etapa, conflictos y enfrentamientos para luego venir alianzas de paz, y las ideas van quedando registradas. De todo esto se van formando doctrinas políticas, que si bien no son llamadas ideológicas en el sentido que se le da, sobre todo más actualmente, crean una influencia enorme. Yo les nombro solamente dos autores, Savonarola, les nombro a Machiavelli, ¿verdad? Y ustedes son jóvenes informados, saben que estoy hablando de gente que influyó muchísimo en la historia de las ideas políticas, ¿verdad? Pero esto no puede uno separarlo de la filosofía más profunda que informa esta concepción del hombre, de la ciudad en este caso, del mundo, y la importancia de la trascendencia, si le da o no presencia y actividad en el orden temporal. Luego las ideologías van a seguir desarrollándose, pero no hay sino una dependencia narrativa, genealógica en cierto modo, hasta el punto tal que uno no podría quitar ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a los escritos de los grandes teólogos de la discusión política actual, una vez que uno conoce y ve, está todo presente allí, ¿no? De manera que la Iglesia, ante las ideologías, tiene, por una parte, un gran interés en escuchar y conversar, siempre, porque es la única forma de discernir aquello que es compatible con que los principios innegociables de toda acción humana, la dignidad del hombre, ¿verdad? Porque hay un orden moral, hay un orden más profundo que muchos políticos tratan de no hablar de eso, pero hay otros que están haciendo uso de eso y comienzan por el discurso más profundo, más humano. Por ejemplo, conozco un presidente que actualmente ha comenzado su campaña preguntando, para vos, ¿robar está bien o está mal? Es un discurso un poco ambiguo, ¿no? Y sobre todo cuando un político te hace esta pregunta, ¿no? Porque pero, sin embargo, eso muestra cómo en la política y en las ideologías tiene que haber algún fundamento. Si esos fundamentos, vemos nosotros, están cerrados al verdadero bien humano de la familia, de la sociedad,
y que luego construye una teoría del Estado que pueda ser negativa, bueno, la Iglesia interviene críticamente, siempre con gran pensamiento crítico. Y por eso hay ideologías que han sido criticadas y condenadas en mayor o menor grado por la Iglesia públicamente para guía de todos los fieles. Pero eso es un trabajo que un fiel católico no debería rechazar, sobre todo según sus talentos y vocación. Ustedes me cuentan, por lo que ya sé, que trabajan más o menos envueltos en asesoramiento o en actividades, no estrictamente políticas, pero sí institucionales, ¿no? El Congreso. El Congreso, digamos, tiene una enorme responsabilidad, un católico allí, saber precisamente que estamos hablando de leyes, y todo eso tiene que ver con la concepción del hombre, de la sociedad, del bien común, y un católico no es indiferente a los principios que subyacen a eso, ¿verdad? Y bueno, hay ideologías, algunas han sido condenadas de manera clara y contundente por la Iglesia porque una vez elaboradas y presentadas como tales, son incompatibles con el bien del hombre, no con el católico. Esto es importante entenderlo. Una de ellas es el comunismo-socialismo. San Juan Pablo II, en 80 años, recuerda cómo a lo largo de estos 100 años que él medita de experiencia de la Iglesia, esas condenas, esas críticas han sido distintas, no han sido todas iguales. Lo mismo ocurre con el liberalismo político, filosófico, o aquellas teorías vinculadas a ambos sistemas, estatistas o de absoluto libre mercado, el capitalismo, en distintos aspectos. Pero hay que distinguir y comparar cómo es la crítica, cuánto y qué se critica y cuánto se condena, cuánto intrínsecamente hace de una ideología que nada es compatible con la fe, aunque siempre habrá algún punto de contacto en las palabras, y cuánto es criticable, mejorable y compatible con la acción política. Pero para eso tendría que darte todos los ejemplos que te di: comunismo y socialismo, capitalismo, que no es exactamente una ideología, sino lo es una teoría económica, pero con tantas variedades y diversas aplicaciones que la Iglesia ha sido muy clara en su experiencia para distinguir y asumir cosas, siempre declarándose en este punto, y con esto me adelanto a cualquier posible pregunta, que jamás la Iglesia ni tiene la autoridad, ni va y ni es su misión elaborar de manera orgánica un sistema de pensamiento para el orden político, sea regímenes de políticos, sistemas de gobierno, ni para el orden económico. O sea, ahí vamos, padre. El programa va ahí, va a tocar esa gaveta. Bueno, pero eso ya lo voy adelantando. O sea, que si la Iglesia critica la ideología en el sentido negativo que le hemos dado de una cosa inmanente, totalmente cerrada y reduccionista y simplificadora de manera errónea de la realidad humana, del mundo, de la concepción de Dios, tampoco ella se embarcará en un proyecto así jamás. No puede hacerlo. Sí, padre, para allá justo iba pues una de los interrogantes que teníamos, en el sentido en que, bueno, bien nos has hablado ya incluso de lo que significaría las ideologías, también de cierta manera la postura de la Iglesia frente a las ideologías, y de pronto revisando un poco este tema que igual es muy amplio, si uno se coloca a estudiar un poco cuántas ideologías hay, pues quizá hay muchísimas, y no solo eso, sino que cada, por así decirlo, corriente de pensamiento tiene varias matices, varias, digamos, sí, varias vertientes. Por ejemplo, del socialismo salen algunas corrientes, del nacionalismo salen otras, del conservadurismo, en fin. Y digamos que un poco uno también se podría preguntar, muchas veces, digamos, uno puede ser un error, no sé, o también a fuerza de costumbre, el ser humano ha enfocado, por así decirlo, las ideologías en términos de izquierda, derecha o centro. Se habla mucho que ideologías de izquierda y de derecha. Y en ese orden también uno podría, o a veces se ha escuchado, no sé, padre, usted sí, en algún momento ha escuchado que ha habido ciertas, por así decirlo, tendencias dentro de la Iglesia que se han ido más hacia la izquierda, por así decirlo. Uno podría pensar incluso la teología de la liberación, pero también es cierto, bien es sabido que ideologías que algunos llaman de derecha, como el conservadurismo, también una gran parte de la sociedad lo ubica
ubica a la iglesia dentro de esta corriente política, por así decirlo, de derecha. Entonces, digamos, bajo esa premisa, la pregunta puntual es, aunque ya nos has quizá indicado algunas cosas, pero es, ¿la iglesia se podría ubicar dentro de una corriente de derecha en términos que como lo conoce la sociedad, o de izquierda, o cuál sería digamos, el sitio en donde uno podría ubicar a la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, fuera de esas palabras, la iglesia no vas a encontrar una sola vez hablando oficialmente a nadie acerca de izquierdas y derechas. Todos sabemos de qué estamos hablando, pero nadie está concretamente, podemos estar horas discutiendo qué pasó en las elecciones europeas ayer, si ganó la derecha o qué cuernos pasó, ¿verdad? Y así pasa, porque es una cosa que va a un plano en el cual ideológicamente sí es muy útil, y esto es importante saberlo, ¿no? Esa discusión no tiene lugar en la vida política de la iglesia, porque en general es un gran engaño dialéctico e intelectualmente hablando. Entonces, en primer lugar, ni se encuadra en derechas o izquierdas, ni se encuadra en otras categorías que podrían serle más familiares en el desarrollo de la historia del pensamiento y de la historia de las ideas, como progresismo, conservadurismo, absolutamente fuera de ese tipo de oposiciones y categorías, porque lo es. Ahora, quiero dar un poco más de ejemplos concretos para que veamos esto que de manera más reciente en la historia de la Iglesia comenzó a hacer pensamientos críticos, pero no en el aire, sino muy profundamente ligados a la vida política. Y voy a mencionar 3 ejemplos. La condena del comunismo y socialismo, muy rápidamente, no vamos a elaborarlo eso. La condena del liberalismo, que tienen lugar ambos en el siglo XIX de manera explícita, desarrollada. La condena del capitalismo, que es otra conectada con las anteriores. Y cuando hablo de condena también vamos a distinguir la manera en la cual se usan las palabras con respecto a eso. Y finalmente del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, porque el fascismo existió en Italia. Pero con todas estas características que tú podrías decir, bueno, en el mundo moderno, al menos durante el siglo XX, se distinguió claramente, entre comillas, izquierda, derecha y centro, ¿no? Uno podría caer en esas consecuencias si se dejara llevar por quienes usan esas expresiones. Un liberal actualmente, clásico, ¿no es cierto?, que tuvo en su momento una revolución cultural que fue muy influyente en los cambios institucionales, sobre todo después de la Revolución Francesa, para poner un término histórico, un momento, ¿no es cierto? Se reconocería actualmente como alguien de centro contra la izquierda y la derecha, porque estarían por un lado el socialismo y el comunismo, y por otro lado estaría lo que se llaman ellos, extrema derecha, nacionalsocialismo y fascismo. Hasta ahí estamos en un esquema bastante usado hasta por los periodistas. Pero no todos los que los periodistas usan suele ser buena indicación de ideas claras. En general llevan muchísima confusión. Y explico por qué. Porque a las 3 la Iglesia les critica un principio que es sumamente importante: la estatolatría. Sí, se pueden sorprender los oyentes de decir que del liberalismo clásico haya estatolatría. Y también la hubo. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno es la famosa Segundo Reich alemán, o lo que sería la época de la guerra cultural en Alemania, donde el canciller Bismarck inició una fuerte política contra la Iglesia Católica, no directamente como harían el Imperio Romano, pero sí en el sentido del poder político contra la educación religiosa, contra las instituciones religiosas del matrimonio y su legislación por parte, ¿no es cierto?, de la Iglesia, y de alguna manera invadiendo territorios suyos. Y eso claramente después se vio extendido a lo largo del Occidente en muchos de los países de nosotros. Ustedes me dicen que vienen de Cuba, Colombia, Argentina, ¿no es cierto? En nuestras guerras de independencia hubieron principios, y ya lo recordábamos creo la vez anterior, ¿no? Cuántos sacerdotes católicos, cuántos obispos estaban envueltos en lo que fueron las cartas fundacionales de independencia y luego constitucionales de estas nuevas naciones separadas ya del virreinato o del
o del Reino de España, ¿no? Lo mencionábamos al pasar, pero rápidamente el pensamiento liberal, antimonárquico, con su propia visión del orden político, que era nuevo y reciente, con inspiración, muchos de la Revolución Francesa, otros de la tradición anglosajona, la existencia de un nuevo orden político, división de poderes, las repúblicas o monarquías, pero con una nueva visión de las cosas, una fuerte presencia del Estado laico y civil para controlar, y en lo cual no faltaron abusos e invasiones en áreas que no eran del César. ¿Se entiende? Basta con que ustedes recuerden confiscaciones hechas a la Iglesia Católica en sus propiedades, que son bienes privados de los hombres, ¿verdad? Iglesias, universidades, etcétera, etcétera. En nombre de la libertad y de la igualdad, de una revolución que luego, 100 años después, se va a manifestar completamente antiestatista. Se llega a ver la ironía del tema, como lo que parece de izquierda, luego es derecha, en la Revolución Francesa, sin ir más lejos, es donde surgieron estas expresiones, izquierda y derecha. Y dos filósofos que fueron muy inspiradores de esa revolución, Jean-Jacques Rousseau, el gran teórico del contrato social, con una cosmovisión, con una verdadera ideología acerca del hombre, que el hombre es inocente por naturaleza, que la sociedad civil le corrompe, que la cultura de los hombres, y para liberarse de ello tiene que alcanzar un grado de participación en el gobierno. Y bueno, sus teorías políticas dan origen a un socialismo moderno que también es fuertemente conectado al liberalismo. Y entonces nosotros vemos ahí la ambigüedad de decir izquierda y derecha. Izquierda y derecha surgen en lo que sería la asamblea, ¿no es cierto?, de la revolución, entre dos bandos, ¿no es cierto?, que tenían posiciones antagónicas, pero tenían algo en común. Era un nuevo orden de cosas, donde ya se hace una ruptura muy clara con el régimen anterior, que también tenía su transformación, el absolutismo previo en Francia o en Europa, ¿no es cierto?, no era lo mismo que los reinos anteriores de la cristiandad, y las teorías políticas también habían cambiado enormemente. Para que haya absolutismo tiene que haber una nueva idea y filosofía del orden jurídico, del derecho natural, y eso es lo que surge con las nuevas teorías contractualistas, Hobbes, Rousseau, luego, y a quien nombré hace un rato, Maquiavelo, ¿no?, un gran analista del poder político y de la formación de gobiernos y de gobernados en el orden de la lucha por el poder. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que cuanto más nosotros caemos en el lenguaje ideológico, el católico más se confunde. No porque se confundan las ideas, puede comprender perfectamente cuál es su fe, cuáles son sus deberes como ciudadano, pero cuando quiere ya intervenir en política y ascribe a una o a otra, tiene que estar muy claro dónde está parado, ¿eh? Porque hay partidos políticos en los cuales tendrá todo el derecho a participar y la responsabilidad de hacerlo o no según las circunstancias de sus dones, talentos y beneficios para el bien común en una asociación barrial, en un partido político provincial o nacional, pero tendrá que tener claro al menos, ¿cierto?, que si hay una carta orgánica que de alguna manera es ideológica, y bueno, habrá puntos en los cuales tendrá que manifestar claramente hacia sí mismo y públicamente, llegado el caso, su discrepancia. ¿Se entiende o no? Sí, padre. Porque no es lo mismo estar a favor o en contra del aborto para una persona que piensa que el ser humano no tiene alma espiritual. ¿Se entiende, no? ¿Cómo podemos enojarnos con alguien que piense así? Estar a favor de esterilizar a las especies animales o modificarlas genéticamente porque es bueno para el bien común de la sociedad, para el alimento, la comida, la nutrición, y hacerlo con los seres humanos porque finalmente no hay diferencia entre una especie y la otra. Entonces, todo lo que es ideológico está concebido en este sentido, de una compatibilidad o no con los principios de la razón natural, ¿no? Y que por supuesto están en completa armonía con la revelación y con el mensaje de Jesucristo, ¿no?, que no vino a enseñarnos nada que no fuera humano en el fondo. Padre, estamos llegando, gracias, le agradecemos, casi a la hora de transmisión y quiero recordar a los amigos que están en sintonía que pueden colocarnos sus preguntas en los comentarios y estaremos pues colocando las preguntas que nos hagan o que le hagan al Padre Pablo
en la pantalla. Con esto dicho, padre, ahí tenemos la primera ya de nuestro amigo Ricardo. Él nos comenta: hoy estamos envueltos en muchas formas de ideología que se cuelan desde las películas infantiles hasta en la publicidad. ¿Cómo hacer para distinguir cuando quieren llevarnos a pensar con criterios diferentes? ¿Hay alguna forma? Bueno, mira, no sé, en particular un ejemplo ayudaría mucho, pero lo voy a poner yo al ejemplo. Ustedes son familiares y están viviendo en el mismo planeta que yo y en la misma época de lo que es la ideología de género, ¿verdad? Del LGBTXZ y todas las otras letras que van apareciendo con distintas autopercepciones de nuevos géneros, como un invento de la cultura y no como una realidad que nos viene dado como criaturas por el Creador, que con su sabiduría hizo al hombre y a la mujer. A imagen suya los creó. Ante esa ideología tan patentemente inhumana y antihumana, ahí el que no se da cuenta de eso ya no tiene auxilio, ¿me explico? Por más que lo mandes a estudiar un libro de filosofía, no hay caso. Entonces, el pueblo, la gente común y sencilla, ya es, como todo ser humano, lo decía San Juan Pablo II en una encíclica que sugiero a los jóvenes que tienen vocación por estas cuestiones sociales, humanas y públicas, lean Fe y Razón. Todo hombre es en cierto modo un filósofo. Y esas verdades y esas maravillas que hace al hombre querer conocer acerca de sí mismo, del mundo y de Dios, están en todo hombre. Y cuando eso se encuentra frente a un discurso que le presenta la realidad, que es evidentemente bella, buena y que admira, con algo que es absolutamente opuesto a la evidencia, cuando se niega lo evidente ya no hay forma de ninguna dialéctica. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay diálogo posible. No se puede uno poner a discutir cosas que son evidentes. Como yo te dijera, mira, si quieres venir a mi partido político, en mi partido político robar es algo bueno, ¿verdad? Y respetar la propiedad privada es algo malo. Con una discusión de ese tipo que enfrenta tan claro lo evidente, ocurre esto con algunas ideologías. Y en estos momentos los pueblos están cansados de algo que ha entrado y entrado y entrado. Yo me refería recién a las elecciones europeas de ayer. Lo que llaman ellos la ultraderecha, que crece en Europa, no es más que la gente que vota gente que los representa y que quieren hacer oír su voz de que están cansados de usar el dinero público, sus contribuciones para impuestos, para que las burocracias vengan y quieran cambiarle la educación a sus hijos en las escuelas. Dicen, basta de eso, no queremos eso. Es como un pueblo que se levanta ante quien es totalitario y anda por ahí masacrando gente, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Ricardo, digo, ¿cómo darnos cuenta? Bueno, hay cosas que son tan evidentes que ya no necesitan explicación. Con respecto a otras, hace falta conversar, hace falta dialogar y hace falta conocer cuáles son los principios e intenciones de un partido, de una plataforma política, informarse, como lo aconsejan siempre los obispos católicos acá en los Estados Unidos, por lo menos al tiempo de las elecciones. Es una responsabilidad, en cierto modo, un deber y un derecho, ¿no es cierto?, informarnos acerca de qué nos está proponiendo aquel que quiere nuestro voto para ser representante de nuestra comunidad, de nuestra persona, y darle la autoridad y el poder político que pide, ¿verdad? Y en cuestiones tan básicas como esta, yo creo que cada vez son más claros esas discrepancias, ¿no? Y por eso también es claro el discurso. Pensar de que la gente vota contra cosas tan aberrantes como estas que se quieren instituir, el transgenderismo infantil, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que se permita que los seguros médicos públicos o privados paguen por este tipo de intervenciones y que se cuente o no con el permiso de los padres para la enseñanza acerca de estas teorías de transgenderismo, o que se proceda a la cirugía o tratamiento hormonal de niños o de personas que después no tienen reversión. ¿Qué vamos a esperar? Las consecuencias que ya se están viendo, índice inmediato creciente de suicidios de personas que no pueden revertir lo que acaban de hacer y que nadie se hace responsable. Entonces, por una parte es un llamado a la lucidez de todo cristiano. Ahí no hace falta ir ni a la universidad ni estar en este tipo de charlas como la nuestra para que venga una persona y hable con más claridad de la que estoy hablando yo, ¿verdad? Esto es una cosa demencial. Eso es descubrir una ideología.
una cosa demencial, una ideología en el fondo, aunque parezca con muy buenas palabras y con muchos libros escritos, puede tener contenido en sí el veneno para matar la humanidad. Pasó con el nazismo, ¿no? Pasó con el comunismo, y las obras de los filósofos que dejan consecuencias después pueden decir, no, pero eso no fue lo que yo quise. Bueno, pero las ideas y los principios están y tienen consecuencias. Entonces, quien le reste importancia a las ideologías, le está restando importancia a su fe y a los fundamentos de la fe, del orden natural, ¿verdad? Y del orden de la revelación, obviamente. De allí que haya tanta confusión, y algo mencionó Jorge acerca de cómo católicos se envuelven mezclando el agua y el aceite, mezclando la doctrina apostólica con doctrinas e ideologías incompatibles con ella. Un ejemplo es alguna de las corrientes de la teología de la liberación, que obviamente comienza por personas y autores de la Iglesia Católica, no necesariamente de otro credo, ¿no? Y por eso la Iglesia también conecta estos temas con la larga experiencia, y esto me faltó mencionar, desde un comienzo, con aquellos diálogos con filosofías paganas o no cristianas, y también con aquellas filosofías que dentro del cristianismo comenzaban a mezclar, y lo que se constituyó con la palabra herejía. Es importante, un católico no puede no ver la conexión entre las herejías desde el comienzo de la Iglesia, aquellas que permanecen de alguna manera u otra dentro y en la historia, tomando nuevas formas, y la incompatibilidad con la ortodoxia. Y por ortodoxia no hay que imaginarse sino la tradición viva de la Iglesia, el magisterio apostólico y lo que hemos aprendido en nuestras casas, de nuestros padres. Cuando esas cosas comienzan a distorsionar por mezclarse de manera acrítica, sin razonar, bueno, comienzan los errores. Y la Iglesia cumple con su misión de señalar el error también. Pero no es su misión principal. Siempre será evangelizar y, por supuesto, al mismo tiempo, responder a todas las preguntas de aquellos que buscan razones para nuestra fe, ¿no? Y bueno, no sé, puse algunos ejemplitos y los menciono. Quien quiera ver la crítica seria hacia el fascismo y a la estatolatría, como la llama Pío XI, miren la encíclica Non abbiamo bisogno. Quienes quieran ver respecto, pocos años después, contra el nacionalsocialismo en Alemania, el partido nazi y el régimen, contra el racismo, la idea del Estado, un pueblo por encima, ¿no es cierto?, de la Iglesia o de la comunidad de fe. Vean Mitbrennender Sorge, que es la única encíclica que tiene nombre en alemán. Como saben ustedes, toma las primeras palabras del documento, y fue escrito en alemán. Y vean también las encíclicas Quas Primas y aquellas otras que critican el liberalismo como una filosofía del relativismo moral, que no necesariamente va vinculada a después las teorías capitalistas, cuyas críticas también están muy bien recogidas en sus excesos de culto del mercado, ¿no es cierto?, por Juan Pablo II, tal vez el que mejor ha hecho la crítica, porque ha sabido reconocer la importancia del mercado y de la libertad, pero al mismo tiempo los límites que tiene. Padre, Bueno. muchas gracias. Justo ahí alguien nos comentaba, Samuel Amador, ¿qué les podía recomendar a los jóvenes? ¿Qué nos podía recomendar de, digamos, literatura o mejor dicho, mejores escritos que nos puedan dar más luces para el discernimiento en estos temas? Ahorita acabas de mencionar algunas encíclicas que parecen valiosas, pero si en el transcurso de lo que nos queda van surgiendo otras, digamos, escritos que nos recomiende, sería muy valioso. Y le agradezco pues a Samuel que nos escribe, también a todos los que nos están escribiendo. Sé que desde Colombia, de Venezuela, bueno, de distintas partes nos están viendo, así que un saludo muy especial. Y bueno, también veo que bueno, Hugo hace una pregunta. Dice, ok, sí, esta pregunta la tenía muy en mente también, va relacionada, la iba a hacer inmediatamente. Padre, porque justamente las luces que nos has dado, y yo creo que Armando coincida, yo creo que dan cuenta de lo importante que es la Iglesia Católica, digamos, la doctrina, toda la riqueza que nos ha dejado para hacerle frente a tantas ideologías
muchas de esas pues con un contenido perverso que a veces parecen inofensivas, como mencionabas, pero por dentro pues traen su veneno. Y sin duda la iglesia de cierta forma da unas luces pues que son muy valiosas, pero digamos que siendo conscientes de eso, preguntarle, Padre Pablo, y es ¿qué rol debería tener la iglesia o cuál debería ser la relación entre la iglesia y el Estado, justamente, por ejemplo, para poder hacerle frente a estas ideologías? Sabemos que hay varios y hoy más que nunca, o quizá como no se había visto antes, no estoy muy seguro, pero vemos que muchos estados ya hablan de que son laicos, de que hay una separación entre, digamos, la iglesia y el Estado. Hablo puntualmente de Colombia, que desde el 1991 la Constitución estableció pues que Colombia es un estado laico. Entonces esto hace que, digamos, la iglesia de cierta forma haya tenido que ceder en ciertos espacios, pero preguntarle, Padre, aún a sabiendas de esto, digamos, este escenario jurídico, si se quiere, ¿qué papel tendría que jugar la Iglesia Católica en esa relación con el Estado? Bueno, la pregunta, en primer lugar, va dirigida a todos los católicos. Para evitar ya de entrada en lo que voy a decir, identificar iglesia con los obispos, el clero y lo que se llama el orden sagrado, que es un sacramento y que es un estamento en la vida de la comunidad de la iglesia. Toda relación de los cristianos, miembros de la iglesia, en los lugares y según las circunstancias, la iglesia tiene la experiencia de todas las posibilidades. Desde el momento en que ha sido de alguna manera una presencia como quiere Cristo Jesús en el mundo para llevar la fe, el testimonio de Cristo y el mensaje de la salvación para todos. Y por lo tanto, estar en condiciones de ser un grupo totalmente ostracizado y separado de toda actividad pública con persecución, pero ella siempre ha de defender su libertad, la libertad de su misión, que no es una misión ni política, que no es una misión ni civilizadora, pero que cuando libremente lo ejerce, tarde o temprano tiene efectos incluso en ese orden. Yo la vez pasada les recordaba que no existirían ni siquiera las ideologías más perversas modernas si no fuera por influencia de la iglesia. Porque cada una de estas ideologías es una distorsión, o si quieren, para usar la otra expresión que usé yo, una herejía. ¿Y qué es una herejía? Y es una especie de parásito que toma de un cuerpo una parte, ¿no es cierto?, y deja el resto, y fagocita, y de alguna manera, como decía el gran autor católico Chesterton, es una verdad vuelta loca. No hay ideología que no sea cautivante, persuasiva en algún momento, si no, no sería seguida por nadie. Y todas, pero absolutamente todas las ideologías modernas, elijan una y van a encontrar siempre, tienen un origen culturalmente cristiano históricamente. Todas. Ahora me podrían hablar de los movimientos nacionalistas de la India, donde el cristianismo no ha tenido un arraigue cultural, y van a ver que también fue importado por ideologías europeas o occidentales. Entonces, la iglesia no es que tiene un rol en el Estado, o con el Estado, o para el Estado. Sencillamente, como Cristo lo dijo en aquel momento y los apóstoles lo entendieron, son realidades distintas. Mi reino no es de este mundo. Y entonces, si bien ha habido, y es posible que exista en el futuro, pueblos y naciones que decidan buscar en la fe católica la orientación y hasta, como ha ocurrido, el orden, el principio unificante de todo el pueblo abierto a quienes no compartan la fe, pero que sea la fe católica. Les recuerdo que recientemente en Hungría se nombró como rey supremo de Hungría a Jesucristo. Y eso es una decisión de los húngaros, ¿me entiendes? Aún con el respeto a quienes no son ni siquiera cristianos. Pero la iglesia, y sobre todo en países de tradición cristiana, donde la cultura, la educación, las instituciones, como podría ser Colombia, como podría ser Cuba, como lo es de hecho también en Argentina, han tenido en su momento una presencia y un reconocimiento de la iglesia. Contra ese reconocimiento vienen después el prescindir e incluso el invadir territorios que no eran propios del Estado.
La Iglesia siempre ha manejado lo que es suyo respetándolo. Y por suyo quiere decir derecho a educar, derecho a enseñar y predicar la verdad, y al mismo tiempo el deber cristiano de colaborar con el bien común de la sociedad civil. Porque hoy podrás ser súbdito de un reino que rechaza la fe en todos los sentidos, u otro mañana que lo recoge. Mientras tanto, no se debe ni negar la colaboración al bien común temporal y al deber ciudadano de hacerlo, porque somos ciudadanos de dos reinos. El reino no lo elige uno ni lo forma uno, se va formando con el consenso de los pueblos, y entonces no hay una carrera de la Iglesia para trabajar o ser parte del Estado. Lo que no debe ser jamás es un instrumento a un Estado que tiene un fin totalitario, ¿no es cierto?, que pretenda absorber, ¿no es cierto?, toda la realidad humana. Así que sí ha habido experiencias y experimentos, según los casos y los lugares, de actividad política, de partidos políticos que han querido llevar incluso la identidad cristiana a la plaza pública. Han tenido más o menos distintos éxitos, ¿no? Miren, para hablar del ejemplo que veníamos hablando, mencionar al pasar, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo ayer ha vuelto a ser mayoría lo que se llama centro-derecha, que tiene su origen en lo que es el Partido de la Democracia Cristiana. Tanto en Alemania como en Francia, como en España, hablamos de esos países después de posguerra, surge este movimiento de democracia cristiana con presencia católica fuerte, en su momento con gran apoyo del episcopado en los distintos países, y como una posición que pretendía, y ahí creo que está el problema de las épocas, ¿no? No ser ni izquierda ni derecha. Ellos cayeron en ese discurso. Y bueno, eso están gobernando ahora, y se llama Partido Popular, el Partido Europeo, y tiene distintos nombres en cada país. Esas personas no pretenden que la Iglesia tenga un rango oficial de alguna manera, pero también muchos de ellos van cambiando el propio discurso e interés por una cuestión ideológica. Y bueno, eso hace rato que ese experimento falló, y la Iglesia nunca promovió ni alentó en su autoridad, me refiero a los papas, a los obispos, de que una cosa o la otra, ¿no? Pero la existencia de partidos es un fenómeno de la modernidad, pero ya es un fenómeno que en la Edad Media existía. Y habían partidos, yo se los mencioné dos, güelfos y gibelinos, ambos eran católicos, ¿eh? Pero algunos estaban más por el centralismo del imperio y otros más por la defensa de las comunidades locales o repúblicas, como los güelfos, que se asociaban al Papa, se aliaban. Eran tiempos en que el Papa también tenía hasta ejércitos que en los estados nuevos, ¿no es cierto?, se los reconocían y bueno, jugaba un papel político importante. Todo eso ha cambiado. Y el secularismo moderno, que tiene gran influencia el liberalismo moderno también para que eso sea posible, ha hecho a la Iglesia aprender. Dice, no necesita ni los beneficios ni ventajas de orden temporal, porque a veces eso también limita mucho la libertad. Cuando uno recibe mucha ayuda de un gobierno por los impuestos de la gente para claro, la misión de la Iglesia, entre comillas, sea cual sea, eso te quita la libertad y el espíritu totalmente libre de rendir cuenta a Jesucristo y predicar con libertad auténtica, ¿no? De manera que no hay una respuesta para cada país y para cada lugar. Todo es de acuerdo a la realidad concreta en cada circunstancia. Y con esto creo responder dos cosas. Primero, que la Iglesia no busca, no es ni siquiera un medio necesario para ella y su misión. Pero cuando ha tenido presencia, porque el Estado civil y el Estado político nacional o estatal les encomienda tareas, las asumen como cualquier católico, ¿verdad? Pero no por ser católico, ¿verdad? El otro día mencionábamos en una charla off the record con Hugo a la Acción Católica. Es una institución que comienza con el Papa Pío XI. Fíjense, el mismo que condenó al fascismo y al nazismo tuvo conflictos precisamente por esta agrupación. Porque eran agrupaciones que, claro, estaban muy vinculadas al Partido Popular Italiano, que era la primera democracia cristiana, ¿no? Y el gobierno de Mussolini, que ya había hecho un tratado con el Vaticano, con la Santa Sede, por el Pacto de Letrán de 1929, que se resolvía la famosa situación del Estado Vaticano, ¿no? Que es
el pacto que rige actualmente, un concordato entre el Estado italiano y la Santa Sede, por el cual hay un territorio y hay lo que conocemos nosotros ahora como el Vaticano, ¿no? Tiene poder y jurisdicción civil y política también. No como todas, porque ni siquiera es verdaderamente, pero tiene todo, hasta la moneda, tiene todo lo propio de la autonomía y libertad que la Iglesia ha defendido institucionalmente para sí. Es un signo de libertad política. Pero muy poco después se crea la Acción Católica porque había una gran tendencia a que el fascismo, que el partido que era gobernante, se metiera en las escuelas y comenzara a hacer una evangelización con sus ideas de partido único, ¿no es cierto?, en las escuelas, en los jóvenes. Ante eso se crea la Acción Católica y se producen tensiones y se produce el cierre de 15.000 unidades en algún momento, y contra esto escriben protesta y criticando lo que es, él juzga así, una estatolatría, ¿no es cierto?, al gobierno y a su interferencia con cerrando y limitando las acciones de la Acción Católica, que no era sino la pública acción de los católicos, especialmente los jóvenes, ya que estaban hablando de jóvenes, era un movimiento juvenil, ¿no es cierto?, que se organizó para estar presente desde las parroquias en todas las circunstancias de la vida, en ayuda social, en ayuda... Padre, ¿llegó a nuestros países en Latinoamérica la Acción Católica? Por supuesto. Bueno, en Argentina al menos sí. Fue tan presente, hasta recuerdo hacia los años 30, después de esta creación, en Argentina toma un vuelo importante. Ahora, también es cierto de que tuvo influencias políticas de algunos partidos de nombre católico, ¿no? Pero el que haya un partido que quiera definirse como católico, cosa que ha existido, ¿no es cierto? Uno de ellos es la Democracia Cristiana. En Italia era 100% católico. En Alemania lo es con luteranos. El partido a la cual pertenece Angela Merkel y que ha estado gobernando Alemania y en general en Europa después de la guerra, en muchos sitios, son partidos de fuerte inspiración liberal y cada vez más progresistas, ¿eh? O sea que ya no puedes distinguirlo mucho de la otra fuerza europea, que es el Partido Socialista Europeo. Europeo y de cada país, el de España. Están más o menos ahí igual. Surgen las nuevas derechas, como dicen ustedes, son todos unos ambiguos, no se sabe qué son. Y entonces vienen a decir y comienzan a disputarse dialécticamente el título, quién es derecha, quién no es derecha. Pero todo ese juego es parte de la política. Sepan que, no sé, Jorge, tú estás como asesor en el Congreso. Eso te mantiene lejos de lo que es la lucha militante del partido, me imagino, por una cuestión institucional. Pero cada uno tiene su corazoncito, sabe para dónde va. Y un católico, obviamente, se va a dar cuenta con quién está. Habrá un católico enfrente y dice, bueno, jugátela, decidiste, ¿qué es lo que haces? Y esas discusiones son normales, porque son cuestiones políticas que tocan lo contingente, lo prudencial, porque es la virtud primera de la política, y no solo la política declarada ideológicamente como militancia o como propuesta de política electoral, sino la de gestión, ¿no es cierto?, que requiere una virtud por antonomasia de todas las virtudes morales y que es muy importante, que es la virtud de la prudencia. ¿Qué, cuándo y cómo se puede hacer y hasta dónde? Ustedes saben, la definición más clásica de la política ejercida es el arte de lo posible, ¿no? Porque hay una realidad ideal, que hasta la Iglesia la tiene, obviamente, la santidad, pero nadie pretendería, ya San Agustín escribía, que la Iglesia no pretende que las leyes de los hombres, que son humanas, busquen la santidad y excluyan el pecado, porque eso no va a ocurrir jamás. ¿Me entienden? Por eso es importante estudiar estos grandes pensadores de nuestra fe. Los padres de la Iglesia tenían claros estos principios y podrían ser libros de cabecera de muchos políticos, y de hecho lo han sido, San Agustín, con La Ciudad de Dios, nos enseña claramente a distinguir qué es lo que uno puede, debe y tiene un deber y conciencia de hacerlo, quién es más, quién es menos, ¿no es cierto?, para el orden temporal y político, y cuáles son las limitaciones del mismo, ¿no? Entonces es fundamental tener esas visiones, y esos padres han sabido combinar el ideal cristiano de la santidad con el realismo tan propio de las corrientes conservadoras, ¿no es cierto?, porque ideológicamente también existen, de que el hombre siempre va a estar inclinado al pecado. Y eso está basado en una verdad de fe muy grande que el Concilio de Trento señala, que la inclinación al pecado Jesús no la removió incluso después del bautismo y de la gracia, sino que la dejó
para el combate. Entonces, en eso el católico que interviene en política sabe que va a tener la misma naturaleza caída que el otro, que capaz que es comunista, ateo, no cree en Dios, quiere hacer una sociedad sin ricos, solo quitarle todo a los ricos, dárselo a los pobres. Las ideas pueden ser alocadas, pero en la vida concreta particular va a tener las mismas limitaciones, tentaciones a meter la mano, a abusar de la autoridad que se le da en el gobierno. Entonces, la prudencia es fundamental en estos temas. Y las ideas claras, eso es muy importante. Padre, nos va quedando muy poco tiempo, pero queremos agradecerle a los que se han conectado tanto en todas las plataformas de Cristonautas y la Fundación Pané. Quisiéramos ir acercándonos al final. Tenemos una pregunta más, si es posible, Padre Pablo. Sí. Muy bien. Y nos ha hablado, al principio nos decía, nos compartía lo bueno, lo sano, lo importante que es como ciudadanos involucrarnos en política en general. Pero hablando de ideología, padre, quisiera preguntarle concretamente para nosotros los jóvenes y desde nuestra realidad aquí en los Estados Unidos, ¿es sano para nosotros adherirnos a alguna ideología política, a algún partido político, sea derecha, izquierda, de centro? ¿Y qué hacer, padre? Y con esto cierro la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué postura asumir mejor ante la polarización? Se habla de republicanos, demócratas, independientes, cuestiones muy propias, ¿no?, de la realidad nuestra nacional. ¿Qué hacer ante estas polarizaciones, padre, como católico, como joven católico hoy? Bueno, en primer lugar, cuando se trata de estos partidos políticos, fíjense que encontrará cada uno en su realidad. Tú me mencionas Estados Unidos. Si vamos a lo que son las propuestas de las plataformas, bases, principios filosóficos que alimentan a uno al otro, van a ver que no hay ninguna diferencia. Porque la Constitución de los Estados Unidos garantiza, ¿no es cierto?, allí principios muy claros en el orden político y social, etcétera. En general, más o menos, uno más, estarán a favor de la propiedad privada, de la libertad de las familias, etcétera. Después está la constante y correcta y concreta agenda, ¿no es cierto?, que se exprese y con la cual se quieren ganar votos. Bueno, en eso, obviamente, que hay principios que son fundamentales. Uno tiene claro cuáles son esos principios preestatales, prepolíticos, que si no se respetan, ¿cómo se van a respetar después los otros que tienen una jerarquía inferior? Vamos a ver, si no se respeta la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, para las cosas básicas que uno puede como ciudadano, como familia y como grupo vecindario ejercer para progresar en todos los aspectos de la vida, si se promueven agendas contrarias a eso o invasivas a esos derechos, yo creo que los principios están más que claros, son incompatibles con ciertos principios, no ya católicos, de la razón natural. Esto es importante, que el católico no se tiene que confrontar con las ideas desde el punto de vista solo del dogma de la fe. Obviamente que va a encontrar de que nadie en ningún partido político le van a hablar de la Trinidad o de la Encarnación o de la Virginidad de María, porque son temas que superan a ello. Pero te vas a encontrar con católicos que creen en eso mismo con criterios muy diversos, a que le da importancia a un aspecto o a otro. La polarización, cuanto más patente se haga sobre el sujeto, me parece que no requiere ni explicación ni consejo. No sé si se entiende. Yo no puedo votar por alguien que está manifiestamente favoreciendo y promoviendo de que con las taxas, los impuestos se paguen procedimientos médicos y quirúrgicos que no aportan ni a la salud, sino que hacen daño a las personas que lo piden con toda libertad, pero que no tienen ningún derecho a hacerse daño, y que yo postule esas filosofías que están detrás, y no hace falta que las estudie, lo dije hace un rato, es obvio, es patente, y uno tiene el deber de informarse y decir, bueno, esto puedo votar, porque si yo sé que lo voto, me estoy haciendo hasta cómplice de esto. ¿Se entiende? Muy claro, muy simple, padre. Gracias. O sea, yo no sé, yo no te voy a decir por quién hay que votar, pero hay que ser bastante tonto para preguntar cuando las cosas son manifiestamente opuestas. No digo ya a la fe, a la razón natural. Les quiero repetir eso porque el católico no es una persona fideísta. Es una persona, lo explicamos desde el comienzo, que es capaz de dialogar con quien no tiene fe de las cosas que son previas y fundamentales, son los preámbulos de la fe. El hombre tiene dignidad que no es la dignidad de un objeto ni de un medio, sino un fin en sí mismo.
el hombre no puede ser tratado de manera indigna ni por el poder político, estatal, de ninguno, y no puede permitirse, ¿no es cierto?, en la defensa del inocente, que se avasalle, ¿no es cierto?, con pretendidos derechos que no son derechos, como es el derecho de la madre a matar a su hijo. Son todas cuestiones de orden jurídico, teórico y abstracto, que llega a un punto que si usted discute eso, entonces, hermanos, digo, es inútil que hagamos conferencias, porque es como de lo que yo les recomiendo un libro a todos. Y es un libro de un autor cristiano que es muy conocido por su obra de literatura de ficción. ¿Han oído hablar de las Crónicas de Narnia ustedes? No. ¿No? ¿No conocen las películas? El Señor de los Anillos, las Crónicas, no. Crónicas de Narnia, sí. Bueno, el autor de esas Crónicas de Narnia, que son hermosos libros de literatura fantástica, ¿no es cierto?, para todas las edades, para niños, jóvenes, fueron en su época. Tiene escritos teológicos muy lindos, muy hermosos, y tiene un tratado muy interesante que se llama La abolición del hombre. Una serie de charlas donde él habla, con razón, en relación a la creación de las Naciones Unidas, de aquellos principios fundamentales que nos unen a nosotros en todas las culturas y pueblos, que podríamos llamar el orden natural. C.S. Lewis, googleenlo, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene ese libro. Y quiero nombrar otro libro que yo me comprometo a hacérselo llegar porque no ha sido reeditado, y que se llama El orden natural, precisamente, de un autor argentino que fue un testigo de la fe en su vida como académico, docente y como publicista católico, acerca de lo que en esos momentos era una época revolucionaria y muy convulsa en Argentina, como en toda Sudamérica, en los años 70, y fue asesinado por una de las guerrillas comunistas que estaba en Argentina, pretendiendo llevar la revolución cubana, el Ejército Revolucionario del Pueblo, a la salida de misa, junto y en presencia de sus 7 hijos. Uno de los hijos es justamente uno de mis amigos, que tiene un poco más que yo de edad, y fue testigo de aquel hecho. Y en ese libro él publica, con ese nombre, una serie de charlas y artículos periódicos que él publicó en diario, en un periódico argentino, los principios del orden social como la Iglesia los ha vivido. Es un resumen de lo que se llamaría la doctrina social de la Iglesia, muy accesible, muy sencillo, y se llama este autor Carlos Alberto Saccheri, o Saccheri, pero se escribe Saccheri. Como se puede obtener online, yo les sugiero a quienes están viendo, muchachos, y son de habla española, busquen ese libro y obténganlo en PDF. No se preocupen por los derechos de autor, porque su familia los ha concedido, y el real estate, o digamos, para que sean difundidos. Y pueden ahí aprovechar a ver un poco cuánto la sabiduría que la Iglesia tiene y que le viene de Cristo es una sabiduría, en primer lugar, humana y humanista. Si nosotros no entendemos eso, podemos caer en un serio error que también culturalmente existió y que es ideológico y se llama fideísmo. Un falso piedad que hace que el cristiano crea que todas las cosas del orden humano y de la razón son inasequibles para nosotros y que tenemos que fundarnos solos en la fe y en un amor fundado en esa fe hacia todos, sin distinción y sin discernimiento ni discreción. Algo de lo cual es más bien una influencia de Martín Lutero y del protestantismo, que también, como herejía en las ideas, entró en la vida de la Iglesia, y tenemos todavía experimentos de cosas que se viven de ese modo. Son aquellos católicos que en materia política y económica no tienen criterio, no tienen juicio, no tienen opinión, y piensan que todo eso es una cosa que no les pertenece, o que puede contaminar su fe. Bueno, esa no es la experiencia de la Iglesia. Tampoco es que la vocación política sea universal, como no es vocación universal la del consagrado, la del monje, ¿no? Pero en lo que es la vida de la Iglesia, siempre y en todo lugar se espera que el bautizado en el orden temporal esté activo, colaborando, y por eso nos envía al mundo. Fíjense que la misa todos los domingos nos congrega para celebrar los misterios de la fe y que dan vida y sentido a toda nuestra existencia. Y luego nos envía, así termina la misa, con un rito que dice ite, misa est, que literalmente en latín es váyanse, son enviados, ¿no es cierto?
La palabra misa viene de eso, la misión, el ser enviado. ¿A dónde? Y bueno, otra vez a su lugar. Usted vuelve al Congreso en Colombia y a lucharla con los zurdos, con los de derecha. El otro, el amigo cubano, no sé, en la universidad. Nosotros tenemos que entender de que sal de la tierra y luz del mundo no se refiere solamente a cantar, a alabar a Jesús en encuentros de jóvenes cada 2 años y reunirnos y compartir, a ver, vos sos de África, yo soy de acá, qué lindo, vamos a ayudar a los pobres. Sí, no estoy criticando, pero no podemos reducir la presencia del cristiano y sobre todo uno joven a eso, ¿no? Sino allí a donde le toque y con quién le toque. Usted sale a la calle y se va a encontrar con un judío, con un musulmán. Acá en el barrio donde vivo hay cada vez más chinos, ¿no? Pero bueno, eso es una realidad. Es una ciudad cosmopolita. Los cristianos no tenemos miedo a eso. Desde un comienzo hemos vivido en esa experiencia. Los que estaban en Roma, imagínense. Pero aquellos que han vivido en pueblos distantes tienen su experiencia y por eso no hay una fórmula de acción política para el cristiano. Y padre, no, pues yo creo que todo está siendo muy interesante, nos podríamos quedar muchísimo tiempo hablando, en razón, digamos, también al tiempo que se nos ha concedido en el programa, tenemos que... Y acá aparece ya el gran hermano. Sí, ya llegó Ricardo también, pero yo creo, y coincidirán mis hermanos también, que ha sido de verdad un espacio muy fructífero, de verdad que ha sido muy valioso lo que nos has compartido y muchas reflexiones también pudiera uno sacar o extraer de todo lo que hemos hablado. Simplemente dejar un pequeño mensaje que en lo personal también digamos que me ha impactado, me ha llamado mucho la atención, es sin duda como que más allá de ideologías, inclusive corrientes políticas, como se le quiera llamar, mantener la importancia digamos, de la razón natural, como bien mencionabas, que no es otra cosa también que el mensaje de Cristo. Digamos que a veces también uno se puede enredar mucho la cabeza en que tiene que ser esta ideología o este pensamiento cuando ya se nos ha dado y en el Evangelio lo encontramos. Entonces, me parece que ha sido muy, muy valioso, de verdad. Te agradezco, Padre, por este espacio. Armando, también le agradezco por acompañarme en este panel, y bueno, a Ricardo y a Hugo, que están también detrás y están propiciando pues esta oportunidad para que tantos jóvenes y también adultos, porque veo que nos han escrito adultos también y de distintas partes, pues nos podamos enriquecer también con estos conocimientos. Muchas gracias. Ricardo, adelante, o no sé si Armando también quiera decir algo. Hago mías tus palabras, Jorge, agradeciendo al padre Pablo Ruani por ponernos tantas luces, ¿no? En estos temas a veces que muchos les tiene miedo, y poder tener en estos espacios, en estos foros, pues para hablarlos, ¿no? Y asimismo, con ese espíritu de gratitud a la Fundación Paneia Cristonautas, a nuestros hermanos Hugo y Ricardo, por esta oportunidad, que seamos nosotros los jóvenes preguntándole a la iglesia como madre y maestra, en este caso en la persona del padre Pablo. A todos muchas gracias, los que se han conectado también y los que nos han dejado las preguntas. Muchas gracias a ustedes, mis queridos amigos Jorge y a Armando, por poner la cara. Yo se los he dicho muchas veces, los jóvenes necesitan poner la cara para evangelizar. Es decir, yo estoy dando testimonio público de mi fe. Al padre Pablo quiero decirle algo también. Yo fui profesor de doctrina social de la Iglesia en la universidad, en Chile. Pero con ustedes, enciclopedia completa, hablando y diciendo, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, pasando por San Agustín, Santo Tomás, hasta la Rerum Novarum y todas las encíclicas sociales, me ha quedado un sabor a poco. Es como cuando uno va a un banquete y antes del banquete pasan los servidores atendiendo con unas bandejas, con unas galletitas chiquititas, que tienen a lo mejor un quesito o algo que es como un abrebocas.
Yo creo que para pensar tendríamos que hacer algo como una especie de gran taller sobre la doctrina social de la Iglesia para los jóvenes. Creo que es un gran desconocido, honestamente, este tema de la doctrina social. Y usted nos ha abierto los ojos muy grandes para desde ver las teorías que hoy de nuevo resucitan de alguna manera, como el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera, que a lo mejor ustedes jóvenes no tuvieron la oportunidad de conocer por sus padres, que serían a lo mejor sus abuelos o sus bisabuelos, que lo vivieron en carne propia. Yo lo conozco por mis abuelos y mis padres que vivieron en carne propia esas épocas. Y hoy en día están resurgiendo estas de una manera nueva. Gracias. Vamos a pensar con ustedes, jóvenes, cómo poder hacer un curso a través de las redes para que llegue a todo el mundo sobre las ideas grandes de la doctrina social de la Iglesia, porque hoy fue como que el padre Pablo agarró el rompecabezas y lo tiró así al piso y nosotros tenemos que ir recogiendo las fichas para armar el gran rompecabezas. Gracias, Padre Pablo, por tirarnos las fichas del rompecabezas que vamos a armar seguramente con estos muchachos tan valiosos que nos van a ayudar muy seguramente en breve para poder armar el rompecabezas. Gracias por estar con nosotros. Padre, denos su bendición para terminar, porque necesitamos algo como esta bendición después de la misa. Vayamos al mundo que nos espera. Muy bien. Bueno, oremos, hermanos. Dios Padre, creador de todo y fuente de toda sabiduría y bondad, que nos enviaste a tu Hijo, concede a estos hijos tuyos, consagrados en el bautismo y por sus promesas, seguir creciendo en el conocimiento y en el amor y servicio a Jesucristo, que es junto con Él, por Él y en el mundo para gloria tuya y la salvación de todos. Que los dones y talentos sean usados también de acuerdo a aquello que tú les pides, aquí y ahora y en cada lugar, y se transformen en acciones, de obras de amor, de sabiduría y de prudencia en la acción con el prójimo, y que sigan así con la protección de la Santísima Virgen María en el camino de crecimiento y la madurez como hombres para el bien de la patria terrena y la gloria del Padre en la patria eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que bendiga Dios Padre. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias Armando, gracias Jorge y gracias Padre Pablo por compartir con nosotros. Hasta siempre. Meu amigo, às vezes nos enganamos na nossa vida. But we can learn lessons from let the mind God pick it up. It's time to turn it up. Hey, yo, it's time to get up now. Levántate. El Señor te llama. The Lord is calling you to testify to the name of Jesus. Levántate. El Señor espera por ti. Yo, Levanta, 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 levanta.